Estimados estudiantes, en este video vamos a revisar cómo se realiza la conversión de unidades con algunos ejemplos, así como el balance de masa. Esto para un apoyo para el desarrollo de la tarea 4 del curso. En primer lugar, vamos a realizar un ejemplo de conversión de unidades de caudal. En este caso tenemos 5 metros cúbicos por hora y los debemos convertir a litros por segundo. Entonces, para ello, lo primero que se debe hacer es escribir las unidades en las que se encuentra nuestro caudal, metros cúbicos por hora. Vamos a multiplicar por el equivalente. Entonces, la idea es que se deben cancelar las unidades de arriba con las de abajo y las de abajo con las de arriba. Entonces, por ejemplo, para cancelar horas, yo necesito pasar a segundos, ¿cierto? Entonces, una hora, ¿a cuánto me va a equivaler en segundos? Son 3.600 segundos. Por lo tanto, acá ya se va a cancelar horas con horas y me va a quedar en segundos. Luego entonces vamos a cancelar los metros cúbicos. Entonces en este caso metros cúbicos está arriba, por lo tanto tengo que poner abajo metros cúbicos para que se cancele. ¿A cuánto equivale un metro cúbico en litros? Son 1000 litros. Entonces pongo 1000 litros arriba y un metro cúbico abajo. Con eso entonces se va a cancelar metros cúbicos con metros cúbicos. Y ya nos queda nuestro caudal nos va a quedar entonces en litros por segundo. Lo mismo se hace con todas las conversiones de unidades. Siempre se hace de la misma manera. Esto nos va a dar como resultado, en este caso, 1.38 litros por segundo. Aprovecho para recordarles el tema de los decimales. En algunos casos se utiliza el punto como decimal, en otros se utiliza la coma. Ustedes escogen con cuál quieren trabajar. Algunos computadores o algunos Excel también lo trabajan con punto, otros con coma. Lo importante es que no se vayan a confundir y siempre sepan que utilizan el mismo decimal. Siempre es coma o siempre es punto. Porque en otros casos, si supongamos utilizan el punto como decimal, la coma va a significar miles. ¿Listo? Entonces, supongamos, si yo escribo esto, eso sería 1000. Si yo escribo esto sería 1.3, o sea, decimal. ¿Sí? 1,3, 1.3. Lo puedo poner al revés. Lo importante es que no se vayan a confundir de qué están utilizando, si están utilizando el punto o la coma. Tenemos entonces ahora otro ejemplo. En este caso serían 250 microgramos por litro, que es una unidad de concentración, a miligramos por metro cúbico, es decir, unidad de masa por unidad de volumen. En el ejercicio anterior, en el ejemplo 1, teníamos un caudal, es decir, una unidad de volumen por unidad de tiempo. Si cuánto volumen, por ejemplo, de agua está pasando, por ejemplo, por una tubería por cada segundo o por cada hora. En este caso, entonces, cuánta masa puede ser de algún contaminante existe por unidad de volumen. Por ejemplo, en un litro de agua, ¿cuánta masa de sólidos hay? Entonces, en este caso lo mismo. Escribimos 250 microgramos por litro multiplicado por. Arriba vamos a cancelar los litros. Quiere decir que 1000 litros, para que esté arriba y se pueda cancelar, equivale a un metro cúbico. Porque lo pide en metros cúbicos, ¿cierto? Listo. Luego, entonces ya se cancela litros. Arriba, litros abajo. Siempre tiene que hacerlo de esta manera, que se cancelen las unidades de arriba con las de abajo. Multiplicado ahora entonces por 1 miligramo, entonces equivale a 1000 microgramos. Por lo tanto, esto ya se cancelaría
microgramos con microgramos. Y en este caso nos va a dar lo mismo, 250 miligramos por metro cúbico, porque también acá se cancela el 1000 de arriba con el 1000 de abajo, entonces nos va a quedar igual, 250 miligramos por metro cúbico. Pero es importante que de todas maneras hagan este proceso de conversión. Por otro lado, entonces tenemos un ejemplo de balance de masa, es decir, en nuestro programa de ingeniería ambiental o de tecnología de saneamiento ambiental, pues siempre van a tener que manejar flujos másicos, es decir, cuánta cantidad de contaminante, cuánta cantidad de residuos, etcétera, ¿sí? Es masa de algún contaminante, etcétera. Entonces uno debe saber pues algo fundamental, y es que la masa debe conservarse. Es una de las leyes fundamentales de la física. La masa se conserva. La masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otras cosas. Entonces, si de pronto ya no es lo mismo tipo de masa, pero se va a transformar en otra cosa. Siempre se va a conservar. Por lo tanto, pues hay que saber cómo se realizan estos balances de masa básicos. En este caso tenemos un ejemplo en el que nos indica el ejercicio. Calcular la carga de sólidos suspendidos totales. Los sólidos suspendidos totales pues son los sólidos que se encuentran en el agua residual, por ejemplo, que entran a una planta de tratamiento de aguas residuales, supongamos, si la concentración de entrada, es decir, masa por unidad de volumen, es de 53 miligramos por litro. Y el caudal de entrada, es decir, la cantidad de agua que entra por unidad de tiempo, es 0.56 metros cúbicos por segundo. Entonces nos dice calcular la carga. La carga ya es la masa por unidad de tiempo. ¿Listo? Masa por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula la carga? La carga sería igual a caudal por concentración. Tenemos la concentración, tenemos el caudal. Entonces vamos a hacer el cálculo de la carga. En este caso la carga sería 53 miligramos por litro multiplicado por 0,56 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Pero ojo, aquí hay que hacer nuevamente conversión de unidades, porque digamos que yo tengo que obtener kilogramos al día, ¿cierto? Y acá tengo, por un lado, miligramos, por otro, segundos, por otro, metros cúbicos, por otro, litros. O sea, todo está en unidades diferentes. Necesito entonces que todo me quede en las mismas unidades para que se cancelen y al final queden kilogramos por día. Para ello, entonces, vamos a ir cancelando unidades o haciendo la conversión. Por ejemplo, en este caso podemos hacer la conversión de metros cúbicos a litros o de litros a metros cúbicos, cualquiera de las dos. Entonces voy a poner litros sobre un metro cúbico. Listo. Entonces acá ya se me cancelaron dos unidades. Los litros con los litros y metro cúbico con metro cúbico. Ahora entonces me lo piden en días. Carga en kilogramos por día. Entonces debo pasar de segundos a días. Entonces, ¿cuántos segundos tiene un día? 86.400 segundos equivalen a un día. Entonces ya se cancela segundos con segundos y quedan días. Ahora me piden que sea en kilogramos y está en miligramos. Entonces primero debo pasar a gramos. Entonces 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces cancelamos miligramos con miligramos. Pero ahora me queda en gramos, entonces tengo que pasarlo a kilogramos. Entonces lo mismo, 1 kilogramo son 1000 gramos. Y ya queda en mis unidades finales, kilogramos por día.
Se hace la operación y esto me da como resultado pues el valor de la carga en kilogramos por día. Quiere decir, es un flujo másico o un flujo de masa por unidad de tiempo. Esto me da 2.564,35 kilogramos por día. Ahora pasando al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos indica que hay una planta de reciclaje a la que ingresan 11.000, en este caso no es coma, sino miles, 11.000 kilogramos de residuos al día. 50% de estos son plástico, 25 son vidrio, 25 metal. De esos residuos que entran, 75% de los plásticos, 90% de los vidrios y 30% de los metales son reciclados. El resto se desecha porque no se puede reciclar. ¿Qué cantidad de residuos en toneladas fueron reciclados de cada tipo de residuo? Entonces, primero lo que se debe hacer es calcular la cantidad de residuos que ingresan a la planta, ¿cierto? Por cada tipo. Entonces, vamos a poner plástico en kilogramos. Son 11.000 kilogramos por 50%. Recuerden, no se debe multiplicar por 50. Un porcentaje siempre representa una fracción. Quiere decir, en este caso, se debe multiplicar por 0.5, es decir, por la mitad, ¿cierto? O un medio. Siempre un porcentaje representa una fracción. Entonces, ojo, por ejemplo, porcentajes de remoción, ese tipo de cosas, no pueden ser negativos. No tiene sentido un porcentaje negativo. O mayores a 100. En algunos casos puede ser mayor a 100, pero normalmente en los ejercicios que manejamos no es mayor a 100. Debe ser entre 0 y 100. Y representa pues una fracción de un total. Entonces 100 pues es todo, el total. 50 pues va a ser la mitad, o 0.5 o un medio. 0 pues es el 0, no hay nada, ¿listo? Lo mismo, entonces multiplicamos por 0.5, entonces esto me da 5.500 kilogramos de plástico. Luego, ahora, entonces vamos a hallar cuántos de vidrio. Entonces vidrio en kilogramos sería 11.000 por 0.25. Esto nos da 2.750 kilogramos de vidrio. Ahora, nuevamente vamos a hacer lo mismo, pero con metales. Entonces, metal, lo mismo, me dice que es 11.000 por 0.25, entonces es lo mismo, 2.750. Si yo sumo todo, pues me va a dar 11.000. Luego me dice, de cada uno, el 75% es plástico. De los plásticos, perdón, se reciclaron. Entonces, ¿cuánto plástico se recicló? Entonces, plástico reciclado, vamos a poner. Entonces va a ser los 5.500 de plástico que había por lo que se recicló de plástico. Dice que es el 75%. Solamente el 75% se puede reciclar. Por lo tanto, multiplico por 0.75. Esto me da 4.125 kilogramos fueron reciclados. Listo. Luego vidrio. Entonces, vidrio reciclado. Me dice que el 90% de los vidrios fueron reciclados. Entonces, de los 2.750 que tenía, multiplico por 0.9. Y eso me da 2.475. Finalmente, metales. Entonces, el metal únicamente se pudo reciclar el 30%. Entonces, metal reciclado es lo mismo, 2.750 por el 30%. Esto me da
como resultado 825 kilogramos. Listo, después me dice, ¿qué cantidad de residuos en toneladas fueron reciclados? Yo los tengo en kilogramos. Entonces ahora debo pasarlo a toneladas. Entonces tengamos en cuenta que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Si se dan cuenta, todos los ejercicios al final son de conversión de unidades, solo que unos son un poco más complejos. Entonces vamos a ver plástico. Plástico reciclado fueron 4125 kilogramos. Entonces lo mismo, una tonelada equivale a 1000 kilos. Entonces simplemente hacemos esa división y nos da que en toneladas, acá ponemos toneladas, fueron 4.125 toneladas. Y se hace lo mismo con los siguientes, los otros dos materiales. Entonces en este caso vidrio, que son 2475, lo mismo multiplico por una tonelada que equivale a 1 kilogramo, 1000 kilogramos, y esto me da 2.475 toneladas. Y lo mismo con los metales. Entonces esto me va a dar 2.75 toneladas. Listo, espero que este video les haya sido de utilidad para el desarrollo de la tarea.